Bueno, para hablar sobre temas un poco más sustanciosos, dentro de los 50 estados, hoy no tocaremos al Estado Libre Asociado que es Puerto Rico. Me acompaña Julio Schilling, quien es politólogo, analista político. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Jorge, de estar contigo y la familia de Radio Mambí. Claro que sí. La familia de Radio Mambí, tú lo has dicho muy bien. Radio Mambí la Grande, que sigue siendo conservadora esta estación y esperemos que lo sea Dios mediante. Hay una información aquí, Julio, sí señor. Hay una información aquí que habla de la Corte Suprema. Resulta que los grupos activistas por la llamada educación igualitaria se manifestaron en Washington, D.C. el pasado domingo porque la Corte Suprema podría estar preparada, presumiblemente, tampoco se tiene mucha información sobre esto, para derribar lo que sería un precedente de larga data aquí en los Estados Unidos de usar a la raza como un factor para entrar al sistema universitario, lo que se llama opción afirmativa. Resulta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a escuchar los argumentos orales en el caso Students for Fair Admissions versus Harvard College y entonces también en otro caso Students for Fair Admissions versus University of North Carolina. Vamos a ver qué pasa, porque están hablando de discriminación, en este caso a los asiáticos estadounidenses. ¿Qué te parece a ti todo este tema de la opción afirmativa? En su momento fue justo, ya no. ¿Y qué prevés tú? Yo sé que nadie tiene una bola de cristal, pero ¿qué prevés tú que dictaminaría la Corte Suprema? Fíjate, Jorge, esto, lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo es un precedente peligrosísimo para la noción de la democracia como modelo político, como el ejercicio de modelo político, porque se sustenta, se basa en el principio de la igualdad ante la ley, ¿no? ¿Verdad? Tú vas a votar, tú tienes un voto, tú no tienes 10 votos, tú tienes un voto, y que cada individuo, o sea, que el país es un fenómeno reunido de individuos que cada uno pues puede estar orgulloso de su pasado, pero que no es definido por su identidad, sino es definido por la condición de su, por lo que vale. Eso fue el argumento del movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, por ejemplo, cuando él dice, cuando marchaban y decían, yo soy un hombre, o sea, quiere decir, soy una persona, sí, valgo como una persona, la noción del derecho natural nos dice eso. Sin embargo, lo que estamos viendo, y esto es, de nuevo, es por diseño, esta práctica de discriminación contra, tal vez la mayoría de las personas, pero es una discriminación deliberada que en el nombre idílico y falso, fraudulento de promover una igualación, están promoviendo la desigualdad y la discriminación contra grandes sectores de la sociedad. Y basado en eso, los asiáticos americanos tienen toda la razón en el mundo, porque ellos se han quedado atrás. Ellos no han tenido un cuerpo ideológico político que ha ido en su favor a quemar ciudades, a secuestrar personas, como fue el caso de los movimientos de liberación, entre comillas, negros de la década de los 60 y 70, las panteras negras. O sea, los asiáticos, es para nombrar un grupo. Podemos decir también los blancos, que se sienten discriminados con toda razón por la práctica de universidades en la admisión, de bajar el nivel de entrada
para Ujú. privilegiar a ciertos grupos. Y Sí, esto, déjame decirte una cosa, Jorge, y después, si quiero decir, o sea, acerca de los programas de acción afirmativa, porque yo creo que eso merece tocarlo. sí, Pero personas como Thomas Sowell, por ejemplo, han argumentado muy convincentemente de que esas políticas, quien más daño le ha hecho, políticas de afirmación, de acción afirmativa, políticas que hacen que las reglas se cambien para minorías como, por ejemplo, los negros estadounidenses, es dañar a los negros. Y te voy a decir por qué. Porque entran en una institución, por ejemplo, como Harvard, ¿no es verdad? sí, Que una vez que estás ahí, los rigores para obtener buenas notas sigue estando en pie. Quiere decir, se les facilitó la entrada, pero una vez que están dentro, muchos de ellos terminan dejando las carreras sí. porque no se pueden adaptar Al al nivel de rigor. exigencia. Exacto. Sin embargo, el argumento de Thomas Sowell, y repito, muy en mi apreciación correctamente analizada, si hubieran entrado en otras universidades que tienen otros estándares académicos, se hubieran graduado y hoy en día serían personas que tuvieran una educación universitaria y hubieran llevado vidas muy diferentes a la de tener que abandonar el empeño Sí. de estudiar. Entonces, esto es algo muy importante porque el jugar un favoritismo Ujú. basado en determinada identidad, y ahora ya no solo incluye, digamos, negros, incluye también hispanos, incluye a otros grupos que son identificados como protegidos o estar en riesgo. Esto es detrimental para la calidad Sí, de la educación, y tenemos que entender que la programación de acción afirmativa fue diseñada como un fenómeno temporal. sí, En es otras verdad. palabras, Es verdad. No así lo que ha sucedido, que se ha perpetuado en el tiempo y ha servido como un mecanismo paternalista que al final no beneficia a los que se han acogido a este programa, porque como tú dices, se ha bajado la exigencia y eso es lo que están manifestando los asiáticos estadounidenses, que ellos sienten que han sido discriminados por encima, en este caso, de los miembros de la raza negra. Son las 5:11. Tengo que hacer una pausa, Julio. Por favor, quédate ahí para seguir conversando. Y me acompaña Julio Schilling para seguir hablando acerca de problemas importantes en la sociedad. Julio, de esta opción afirmativa en la cual los asiático-americanos están yendo a la Corte Suprema para decir que se sienten discriminados en estas escuelas, vamos a pasar a la política, al enfrentamiento entre republicanos y demócratas, porque el senador Rick Scott, que preside el Comité Senatorial Nacional Republicano, dijo en el día de ayer que los republicanos tendrán más de 52 escaños en el Senado después de las próximas elecciones de medio término, midterm elections. Todos sabemos que los estados en batalla son Pennsylvania, Georgia, Arizona y Nevada. Son algunos de los más disputados y Rick Scott fue bastante categórico. Dijo, Herschel Walker va a ganar en Georgia contra Rafael Warnock. Es un pastor socialista y abortista. Yo no entiendo su fe y su comunidad a la cual él pastorea, pero en fin. También dijo que va a ganar Mehmet Oz contra John Fetterman en Pennsylvania y que también ganaría Adam Laxalt en Nevada. ¿Qué piensas tú de estas campañas? concuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, Rick Scott, exgobernador y que nos representa a todos los que vivimos en la Florida muy bien. Sí, mira, pero primero hay que entender, porque mencionaste y me parece muy importante que hagas
ese señalamiento del actual senador Warnock. Sí, Porque en uno ve Georgia. una inconsistencia, correcto. Y quisiera, perdón por el paréntesis que voy a abrir antes de que tú desarrolles tu idea. Aquí no se pueden jugar la carta racial porque Herschel Walker es también de la raza negra. O sea que aquí el señor Raphael Warnock no puede jugar la carta racial y victimizarse porque su contrincante republicano también es de la raza negra. Adelante. Claro, pero eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero lo que quería destacar, porque es importante que nunca se pierda de vista que las corrientes en los regímenes totalitarios de la cual se sustentan de ideologías como el marxismo y el fascismo, siempre han tenido una fascinación con la religión a tal extremo que representan en vida una religión política, una religión materialista y atea. Y los movimientos de liberación negro, llamados movimientos de liberación negro, movimientos de teología de liberación, que en las iglesias negras tienen una rama, pues en efecto han intentado establecer una fusión entre el marxismo y el cristianismo, algo que es una aberración total, teológica, mística. Sin embargo, lo hacen porque son más comunistas que religiosos. Es más, me atrevo a decir que utilizan la religión, probablemente no creen en nada, excepto el dogma del marxismo, y utilizan a la religión porque es una inconsistencia muy grande. No se puede ser socialista y a la misma vez decir que es cristiano, bajo es cierto concepto. Pero lo que estamos, la razón por la cual, y yo creo que las cifras que dio Rick Scott son bastante acertadas a lo que se va a proyectar, es que acá no estamos, Jorge, delante de unas meras elecciones donde un partido va a sufrir una pérdida sobre otro en el sistema bipartidista. Aquí esto es un referéndum contra un régimen. Y lo digo responsablemente como politólogo, porque quien está gobernando ahora no es el señor Biden. Sabemos quién es el que más está moviendo las fichas ideológicas, y ese es Barack Obama. Pero representa todo un régimen porque cuenta con el apoyo de instituciones civiles como los medios de comunicación, el fenómeno de los medios sociales, cuenta con la complicidad, con el abandono de la responsabilidad de los medios industriales, medios de comunicación industriales que forman parte de la sociedad civil y juegan están supuestos a jugar un papel fundamental en lo que es el concepto de una democracia. A la vez que se quiebra ese pilar de la sociedad civil y se convierte en un instrumento del poder político, y se han convertido, no porque han sido obligados, sino que realmente es la devoción revolucionaria y política e ideológica para así hacerlo, es un grave peligro. Entonces, todas estas son herramientas del poder político. Vemos como instituciones burocráticas como el FBI, como la CIA, como el Servicio de Rentas Internas, como la Agencia de Protección Ambiental, y puedo seguir nombrando, que componen lo que se conoce como el Estado profundo, ¿verdad? Este ejército de burócratas que son los que van a ejecutar determinadas órdenes, son los que deciden investigar o no cuando alguien reporta que ha habido que hay la sospecha de fraude electoral en tal precinto, y deciden no ir, o hay la computadora conteniendo información comprometedora y potencialmente criminal, y deciden no investigar. Ese ejercicio es precisamente trabajar a favor de un régimen. Y esto no empezó en el 2020, desde el 2016 ya vimos la trama de estas instituciones jugando a favor de un movimiento que es mucho más que un partido. Entonces, lo que está en la boleta
Y eso ha llegado a tal extremo que la sociedad estadounidense, yo creo que lo están viendo bien claro, porque han sido demasiado audaz. O sea, la marcha por las instituciones ha decidido ser una estampida por las instituciones. Y eso, el tiro le ha salido por la culata. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, lo que tengo que hacer una pausa, Julio, mantente ahí, por favor, y después seguimos conversando unos minutos más antes de abrir los teléfonos, las líneas telefónicas, por el 844-446-0710. ¿Te parece? ¿Puedes esperar? ¿Cómo no? Perfecto. Perfecto. En cuanto a las encuestas de Georgia, y por cierto, me acompaña Julio Schilling, politólogo y analista, el candidato Walker, que es el republicano, está ganando en casi todas, menos en NYT Siena. Está ganando Warnock por 3 puntos. En todas las demás, Walker por 3, en Rasmussen por 5, en Trafalgar por 2, en AJC por 1, que es casi un empate. Como promedio, aquí teniendo en cuenta el margen de error, están bastante parejos en estas elecciones. Vamos a ver si se cumple el vaticinio del senador Rick Scott. No tengo tiempo para decir las otras estadísticas de los otros estados, pero eso se los debo y mañana, por supuesto, le daría las estadísticas. Tengo aquí una información, Julio, que dice que en el año 2021, ya que estamos hablando de organizaciones que sirven como brazo político, en 2021 los 2 sindicatos de maestros más grandes del país recaudaron más de $500 millones de sus miembros y casi todo su gasto político se destinó a causas de izquierda. Esto, si bien el 57% de los miembros de la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación son republicanos o independientes, pues casi el 100% del gasto político, estamos hablando de $575 millones para ser exactos, todo eso, o por lo menos de todo ese dinero, se sacó solo para causas de izquierda. Por ejemplo, en el año 2021, una de estas instituciones de maestros, la Asociación Nacional de Educación, gastó $66 millones en impulsar una política de extrema izquierda, mientras que gastó solamente 32 millones en sus miembros. O sea, 32 millones para mantener el sindicato y de ahí 66 para la agenda política. Esto demuestra que los miembros de un sindicato tienen poco o ningún control sobre el dinero una vez que lo dan para el sindicato. Ellos no saben en qué se gasta. Y que conste, según esta estadística o este artículo, el 57% de los miembros de la Federación Estadounidense de Maestros es o republicano o independiente. ¿Qué te dice a ti esta cifra, estos números que te di, para calibrar, digamos, el comprometimiento que tiene este grupo de sindicatos de maestros con las causas de izquierda? A ver, eso, Jorge, lamentablemente es el gran trabajo que tanto el socialismo fabiano como el neomarxismo que surge a partir de Lukács y agarra fuerza con Gramsci y los alemanes comunistas del Colegio de Frankfurt han tenido en pudrir el sistema de educación. Esto quedó señalado, es uno de los puntos principales que, por ejemplo, Antonio Gramsci anunció que había que controlar el sistema de educación. Los socialistas fabianos, que incluía el señor Dewey, por ejemplo, pues vieron en él una necesidad vigorosa de tener centros de enseñanza, de adoctrinamiento, y había que ir distanciando a los padres de esos controles. Y de eso se han ocupado los sindicatos de los maestros, que tristemente, y aquí lo digo responsablemente, están en manos de socialistas y elementos de la izquierda radical. Todos conocemos buenos maestros que enseñan en el colegio del sistema público, pero son rehenes a un liderazgo que sigue los objetivos de promover agenda de la izquierda
radical. Por eso es que vemos cómo en efecto en muchos de estos han estado a favor y han pedido al FBI que traten a padres que van a las reuniones para poner en cuestión el marxismo cultural que quieren estar no enseñando, sino adoctrinando en los colegios, y que lo quieren catalogar como terroristas domésticos, promotores de supremacismo blanco, para precisamente tener el terreno fértil. Esto hay que entender lo que esto fue una de las campañas del comunismo, separar a los hijos de los padres y educarlos, y que el Estado sea el que lo esté adoctrinando. Esa es la idea. Y esto lo hemos visto ya no a nivel de la universidad, donde claramente tras la caída del comunismo soviético, las universidades norteamericanas, con la noción de los estudios de agravio, estudios de feminismo, de mujer, de estudios que realmente no contribuyen nada al conocimiento, sino todos son teorías de la teoría crítica que sale del Colegio de Frankfurt para adoctrinar y tener un ejército de revolucionarios que se gradúan. Ya no es solo a nivel de universidad, desde la década de los 80, no. Y ahora están mucho más ambiciosos y quieren penetrar el colegio y la enseñanza, la sexualización de los niños en la primaria. De nuevo, esto viene desde 1919 con Lukács, en el intento en la República Socialista de Hungría, que duró, gracias a Dios, solo unos meses. Pero la idea es separar los hijos de los padres y utilizar las pasiones y los fenómenos del sexo, que eso de nuevo es para poder controlar más a individuos. Eso lo vimos. Claro que sí. Por eso el matrimonio con el freudismo y el marxismo que está en el colegio de Frankfurt. Entonces es alarmante, y la realidad es que se le está violando el derecho a los maestros que pueden dar dinero, que no comulgan con una agenda subversiva de la izquierda radical, y sin embargo su dinero tiene que ir para financiar proyectos que van en contra de su posición moral y ética. Claro que sí. Eso que estás diciendo es muy importante, y además yo señalaría también los políticos que apoyan estos grupos. En el año 2020, durante las elecciones del 2020, el 100% de los 59 millones que utilizaron para las agendas políticas desde la Asociación Nacional de Educación se destinaron a causas de izquierda para apoyar, por ejemplo, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la representante también Alexandria Ocasio-Cortez, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y para apoyar también a Hillary Clinton. Y es más, también se usaron 2 millones para apoyar a otra organización que tenía el apoyo, valga la redundancia, de la Federación Estadounidense de Maestros y de la Asociación Nacional de Educación, que se jactó esta organización, que es el Centro para la Democracia Popular. Ellos se jactaron de acosar a funcionarios electos cuando se montó todo este circo con el juez Brett Kavanaugh. O sea que, tú sabes, se ha acosado a los políticos, a las personas que apoyaban al juez Brett Kavanaugh y todo eso. Pues se destinaron $2 millones, y ese dinero vino por cuenta del sindicato de maestros, de las diferentes instituciones de maestros. O sea que por ahí tenemos también información. Hay otra noticia interesante. Esta es una reflexión del senador Ted Cruz, y quisiera tu perspectiva sobre esto. Tú sabes que el fiscal de Delaware está investigando a Hunter Biden. Ahora bien, ¿qué está diciendo Ted Cruz en este sentido? Ted Cruz está diciendo que esta posibilidad de que Hunter Biden enfrente cargos penales serían un preludio, o sea, lo que vendría antes, para que el presidente Biden y el fiscal general Merrick Garland hagan lo que quieren hacer, que es acusar al presidente Trump, y usarían el argumento de que, miren, somos justos. Fuimos detrás de Hunter Biden y también fuimos detrás del presidente Trump. El punto está en que
al parecer, según algunos analistas, lo que le sucedería a Hunter Biden sería una condena menor, algún tipo de acuerdo menor, sin que Hunter Biden vaya a la cárcel, ni mucho menos, previsiblemente. Y por supuesto, contra Trump sí irían con toda dureza. ¿Qué piensas tú de esto, de esta reflexión de Ted Cruz? Parece que el senador Cruz está claro en esto, como en muchas otras cosas ha estado. Actualmente estamos viendo ya de hecho un sistema legal de dos niveles. Está el sistema legal, el sistema judicial que encara a la izquierda, o sea, los Clinton, los Obamas, los Biden y todos los oligarcas y todos los que están ligados a este movimiento, y la justicia que aplica a los conservadores o cualquier grupo que ellos determinen sea una amenaza para la agenda que tienen. Eso sí son severos y brutales. Lo del Hunter Biden es una distracción, son maniobras legales para llevar a corte con acusaciones mucho menos importantes del gran meollo del asunto, que es la participación del actual presidente en tráfico de influencia, que debería no estar instituido, probablemente terminar preso. Pero eso, las maniobras legales es no solo con el fin de entretener al público, sino que se hagan declaraciones, que se llegue a un acuerdo y que determinada información no puede ser usada en otro juicio. Entonces, eso es lo que se está tratando, es excusando a el presidente, el actual presidente, de toda la actividad criminal de su hijo, que es criminal, y no me refiero a su uso de drogas y eso, no. Estamos hablando de el uso de su posición para favorecer a empresas chinas, claro, y empresas rusas que lograron, por medio de los contratos con él y las dádivas que recibió cuando estaba trabajando con la empresa de Burisma en Ucrania, y la presión que se le puso al gobierno de Ucrania de extorsión directa, todo esto apunta a que este presidente, de nuevo, no ser destituido, eso es lo de menos. Las vías son claras y la evidencia es bastante convincente de que abusó del poder y en el tráfico de influencia lo utilizó. Sin embargo, esto es para un espejismo. Al presidente Trump le van a ir arriba porque consideran que es el gran responsable en levantar a un pueblo, en elevar el nivel de concienciación acerca del gran peligro que este movimiento izquierdista ha llevado en un cierto silencio que explotó ya directamente con la sublevación marxista del Black Lives Matter y Antifa en el verano del 2020. Entonces, a partir de ahí, pues ya es, o sea, ellos saben que el reloj está marcando y que están en una carrera desesperada, pero eso, como hablamos anteriormente, ha logrado despertar a un público, pero eso es lo que estamos viendo, y lo que no entienden es que aunque lograran privarle al presidente Trump que se postule, no van a privar al pueblo norteamericano a que elija el representante. Para eso está el gobernador, que se postularía y que ganaría aplastantemente sobre cualquiera de los demócratas. Vamos a ver qué sucede en materia de política en este 2024. Muchísimas gracias, Julio, por haberme acompañado. Gracias. Un placer siempre, Jorge. Claro que sí.